Maravillosa tarde, mis queridas almitas, ¿cómo están? Espero que muy bien, disfrutando de su día, disfrutando de este momento presente. Hoy estamos de nuevo aquí compartiendo con ustedes este espacio hermoso y maravilloso y doy gracias de que estoy tranquilita. Recién me he dado un susto justo cuando ya estaba por darle al botón para ir a en vivo, empezó a temblar. Ustedes saben que acá en California también es un estado en el que tiembla mucho y yo tengo un año de estar acá, un poquito más de un año de estar viviendo acá y no había sentido ningún temblor hasta ahorita y la verdad es que me quedé sentadita calmándome porque sí estuvo un poquito fuerte. Tengo a mi perrita y a la perrita de mi sobrina y afuera hay otros perritos que se quedaron quietos. Así que luz para todos los que estamos en los lugares en donde hay temblores. Hoy vamos a tocar el tema o vamos a hablar acerca de la tanología, que es un tema muy interesante que yo apenas empiezo a conocer y no sé si cuando ya saben acerca de este tema y si no saben, pues hoy tenemos a nuestro invitado especial que nos viene a compartir acerca de este tema, qué es y a qué se refiere. Así que pongan mucha, también para las personas que lo van a ver en diferido, tomen nota porque este tema es súper importante. Así que vamos, nuestro invitado ya está por acá, así que le vamos a permitir que los ángeles que nos guíen en este momento para que este en vivo se lleve a cabo de una manera amorosa y que Instagram funcione. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Feliz tarde. Hola Bea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto estar aquí y aprovecho también para desearles una feliz semana, que lo suelo hacer en las historias de mis redes sociales, pero bueno, me salté. Deseo por acá una linda semana para todos. ¿Tú cómo estás? Aquí muy bien, gracias. Aquí pasando un sustito, les estaba comentando de que recién tembló justo cuando yo le iba a dar para hacer el en vivo, empezó a temblar y yo me quedé quieta, pero bueno, está tranquilo por ahora, así que esperemos que esté así. Entonces, gracias por estar acá, Alex. Yo soy Bea, yo sé que tú a mí no me conoces, pero yo te sigo desde hace mucho tiempo y me encanta que vengas a compartir hoy con nosotros que esta analogía, que para mí, te digo, es un tema muy nuevo, yo no lo conocía, para serte sincera, así que me llamó mucho la atención cuando vi que tú, es como una de tus terapias, me imagino, así que dije, Alex tiene que venir a compartirnos este tema porque está muy relacionado con lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces, te cedo la palabra, bienvenido y muchas gracias por este espacio. Nada, pues encantado y aprovecho para hacerte doble agradecimiento porque como tú lo dices, la tanatología es algo que es muy necesario, pero que sin embargo es muy poco conocido. Ujú. Entonces creo que nos viene bien no saber que existe un recurso, una herramienta, un camino que nos puede ayudar a atravesar los procesos de pérdida que tenemos. Y es que, bueno, empiezo por ahí, ¿no? ¿Qué es Claro. tanatología? Es el estudio de las pérdidas que sufrimos como seres humanos a lo largo de nuestra vida. Este mismo estudio contiene recursos, herramientas, maneras, terapias, formas, técnicas para ayudarnos a sobrepasar esos momentos dolorosos. Yo digo así, el duelo. El Ujú. duelo es el proceso de transformación más profundo que vive el ser humano y me parece que también es necesario como parte de gestionar nuestras pérdidas, cosa que ya hablaremos un poquito más adelante sobre las pérdidas, es necesario que empecemos a normalizar que en nuestra vida vamos a atravesar procesos de duelo, pero no sé si hasta ahí tienes alguna pregunta. No, para mí está claro. Así que a las personitas que nos están acompañando hoy, si tienen preguntas, también pueden hacerlas, que aquí Alex estará feliz de contestárselas. Pero hasta el momento yo estoy bien.
Bueno, igual acá abajito en los comentarios pueden platicarnos si en este momento o tal vez ha pasado unos meses, unos días, si han sufrido alguna pérdida, ¿no? Tanto de un ser querido, como por ejemplo han dejado un trabajo, como por ejemplo se han cambiado de país, qué situaciones están viviendo en estos momentos que les hace sospechar que están atravesando un duelo. Bueno, un duelo es una respuesta natural a un acontecimiento natural y Ujú. tiene que ver cuando nosotros vivimos un cambio, pero ese cambio implica una pérdida y esa pérdida implica un dolor. Por ejemplo, no sé, se me pierden las llaves. Es un cambio, Mm, implica claro. una pérdida, pero perder las llaves no implica dolor. Puede implicar un movimiento, una angustia, una emoción, pero bueno, encuentro las llaves y no pasa nada. No es lo mismo a que, por ejemplo, nosotros perdemos, ahora sí, trasciende, fallece un ser querido. Hay un apego, hay una conexión emocional con lo que nosotros perdemos. Suelen decir que el precio del amor es vivir el dolor cuando esa persona o eso que amamos se va. En el caso de los duelos, nosotros le hacemos ese duelo o ese reconocimiento a aquella persona, a aquella situación en la que perdemos y ya no la volvemos a tener con nosotros. Entonces, es importante como primer paso que nosotros sepamos que vamos a atravesar en algún momento de nuestras vidas un duelo y que esos duelos implican de que podemos, de que es un acontecimiento normal, de que es un acontecimiento natural y de que conlleva también situaciones y cambios que son parte de ese proceso. Por ejemplo, cuando alguien atraviesa un duelo físicamente, va a experimentar, por ejemplo, opresión en el pecho, insomnio, no va a poder dormir, ritmo cardíaco acelerado, fatiga, decaimiento. El comportamiento va a cambiar, obviamente, va a tener que dejar tal vez su trabajo por un momento, tal vez cambiar su rutina y emocionalmente va a sentir tristeza, enojo, ansiedad, miedo, incertidumbre. Y aquí hago un paréntesis porque todo lo que estoy diciendo son síntomas de vivir ese duelo. Claro. Por lo tanto, si alguien dice, es que yo me siento triste y no debería sentirme triste, preguntemos, ¿por qué razón te estás sintiendo triste? Es que hace 15 días, hace un mes, eh, perdí a mi gatito, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, es normal que tú te sientas así como parte de ese reconocimiento de este gatito, de este ser querido que ya no tienes. Como uno dice, no, qué raro esta tristeza que siento. Ujú. No, es otro de los síntomas. En la parte perceptiva, en la parte mental, pensamientos como mi vida ya no va a ser la misma, no voy a poder, ¿qué va a ser de mí? Este dolor será que irá a pasar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué van a hacer de mis hijos? Es normal que tú te sientas con estos, que tú te veas con estos pensamientos que le podemos decir, es que no debo de pensar así, debo de ser positivo y no para nada, es parte de ese proceso de duelo. ¿Qué va a ser en la parte tal vez un poquito álmica? Y ahora me volveré a encontrar con ese ser querido. ¿Será que esto es algo del destino? También vuelven a ser creencias ahora que se activan como parte natural de todo este proceso de duelo. Entonces, si alguien está pasando por una pérdida, un cambio muy profundo en su vida y siente o se da cuenta que esto está sucediendo en su vida, es parte de este proceso de duelo. Em, es importante identificar también cuando estamos en duelo, porque no sé por Ujú. allá, Sí. vea, no sé si tal vez algún momento nos dicen, bueno, spoiler, ¿no? Alerta spoiler, en algún momento vas a tener una pérdida y lo que tienes que hacer es esto. O en Ujú. las pérdidas, pues resulta que lo natural es esto, al menos por acá, en Ecuador, donde vivo no tenemos una educación sobre pérdidas, sobre duelo, sobre gestión emocional. No sé por allá tú. Claro.
Por acá ya está como, bueno, yo estoy en California, está como un poquito más, hay más información, pero yo soy de Guatemala y en Guatemala también está nulo eso. Es, es, es muy poco lo que se sabe acerca de vivir un duelo. Incluso yo te voy a comentar así rapidito. Pasé muchos duelos en mi vida antes de entrar al mundo espiritual y hasta que yo entro al mundo espiritual me doy cuenta que tenía muchos duelos sin haber sanado, incluso a mis perritos, que fueron los que más dolor me causaron. Imagínate, ya viviendo acá en Estados Unidos. ¿Y cómo te diste cuenta que estaban pendientes de sanar, por ejemplo? Porque yo seguía pensando en ellos y seguía sintiendo dolor, lo seguía, esto que tú vienes diciendo, no me estaba permitiendo sentir ese, o sea, ese sentimiento, yo lo quise como bloquear, lo quise tapar, y cuando entré a este mundo espiritual fue como que esa bomba que yo había venido guardando explotó y salió todo. O sea, no era solamente los duelos, sino todo lo que yo había vivido en toda mi vida. Se juntó todo. Ujú. Se juntó todo. Y es que en las sesiones de desarrollo personal que llevo, más que todo, más que sesiones, procesos, porque trato de llevar todo a que sean sesiones continuas y que un tema o algo que nosotros querramos cambiar, lo vayamos viendo un proceso paulatinamente, ¿no? Claro. En algún momento sale un duelo pendiente, es decir, como tú lo comentas, ¿no? En tu experiencia, hubo una mascotita que hace un tiempo pasó esto y después de este mismo tiempo todavía seguía pensando en Ujú. esa mascotita. Y es que lo que sucede es que no tenemos una educación para vivir duelos, para saber que Claro. existen, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, antes de eso te decía, sería bueno identificar, ¿no? Cuando Ujú. estamos en duelos. Sí. Em, Duelos por pérdidas de cambio de territorio. Ujú. Cuando alguien ha vivido, y esto es muy actual, ¿no? Cuando alguien ha vivido toda su vida en un país y por cuestiones, no sé, de guerra, por cuestiones de economía, resulta, por buscar un mejor futuro, resulta que tiene que trasladarse a un otro país con una cultura Ujú. diferente, con una comida diferente, con una rutina, con unas creencias diferentes. Si te fijas, pierdo todo mi estilo de vida que yo tenía aquí en mi país y lo cambio por personas que no conozco, cultura, alimentación, todo totalmente diferente. Es un duelo migratorio. Entonces, si alguien del otro lado de la pantalla conoce a alguien que se ha cambiado de país, que está por hacer un cambio, va a atravesar un duelo migratorio. Un duelo anticipatorio. Resulta que alguien va a su chequeo de rutina con el doctor. El Ujú. doctor le dice, mira, hay algo raro en tus exámenes, lo vamos a analizar mejor, vamos a hacer más pruebas y te voy a comentar qué es lo que sucede. Y resulta que ha sido un cáncer, por ejemplo, que no tiene una cura más que un tratamiento que ayuda a que ese tiempo de vida se alargue. Entonces, esta persona está atravesando un duelo anticipatorio. Sabe que ya llega ese momento y pues se activan las alarmas. Los duelos por pérdida de pareja, por terminar una relación de pareja, que son de los más dolorosos que hay, tal vez de los más frecuentes también, Ujú. y que cuando nosotros perdemos a una pareja, alguien que está atravesando un proceso de divorcio, por ejemplo, alguien que está con problemas en su pareja y ya ve que no hay una solución, se rompe la relación, entra en un duelo Ujú. por, por su relación de pareja. ¿Y qué se pierde aquí además de la relación? Porque alguien puede decir, bueno, no es tan grave que yo haya tenido esta pareja un año, alguien que haya tenido 5 o alguien que haya tenido 7 años de esta relación de pareja.
se pierden mucho las expectativas que se tiene con esa persona, los proyectos, Ujú. las ilusiones, Sí. los hijos, por ejemplo, esa relación, porque como va a haber una separación, entonces resulta, y estos son casos muy puntuales, que por ejemplo hay dos hijos o un hijo y les toca elegir con quién Ujú. van a convivir. Entonces, fíjate que un duelo también es un sistema. No solamente afecta a una persona, sino que afecta a un conjunto de personas. En este caso a la pareja, en este caso a los hijos. Si hay más familiares involucrados, como hay una separación, por ejemplo, si las dos personas vivían, trabajaban juntas, Mm. entonces ven que no es posible tener una convivencia, una interacción en la misma oficina, alguien se ve tentado a dejar el trabajo por evitar la incomodidad, entonces ya no es una pérdida. Ahora estoy dejando mi trabajo de 7 años, de 10 años, que también me gustaba y me agradaba, pero por esta relación que se termina, ahora también tengo que dejar. Entonces ya no es una pérdida. Esto es algo importante en los duelos, que una pérdida no solamente es una, conlleva dos, conlleva tres, conlleva cuatro, se pierden un montón de cosas. Qué Algo importante, interesante. Mm. sí, algo importante es que nosotros, cuando estemos viviendo esas pérdidas, no dejemos que se dé este efecto avalancha, ¿no? Entonces, Claro. como ya tengo una pérdida, ya tengo dos, tengo tres, sigo coleccionando pérdidas Mm. y no hago nada, porque los duelos se pueden complicar. Entonces, ahí requiere inclusive otro tratamiento, ahí puede requerir también una intervención con el psiquiatra, con medicamentos. Entonces, es muy importante que se puedan atender los procesos de duelo de una manera oportuna. A ver, ¿qué otro tipo de duelos? Los que más escuchamos, por la pérdida de un ser querido que ha fallecido. Aquí es importante decir también que en los duelos importan cómo se produce la pérdida, ¿no? No es lo mismo que alguien esté haciendo un duelo, por ejemplo, a su padre, y que su padre falleció en el hospital con todos los cuidados médicos, a que esté haciendo un duelo por la pérdida de un padre y que esta persona pues en la calle haya sido asaltado, haya sido violentado y haya sido una muerte violenta. Ujú. Ambas son muertes, ambas son hacia su padre, pero las circunstancias también importan en los duelos. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé a ti, Bea, ¿se te ocurre también algo, no sé, escuchando un poquito con el tema de cómo identificar un duelo, un cambio profundo que implique una pérdida y que esa pérdida implique un dolor, como estos tres componentes, ¿no? No sé si se te ocurre como algunos otros escenarios. Mm. Fíjate que no, pero sí te quería mencionar que resueno con lo que has mencionado de lo de pareja, que también yo sufrí mucho por esa separación de 18 años, no estaba casada y por una razón así, en un abrir y cerrar de ojos, tuvimos que separarnos. Trabajábamos juntos, teníamos un negocio juntos, se rompió todo eso. Y aparte, había otro que decías acerca de uno que mencionaste antes, que no me acuerdo cuál es. También resoné mucho con ese. Y me doy cuenta que, como tú dices, no es un solo duelo, sino que se vienen a juntar dos o tres o un poquito más. Entonces yo sí estuve viviendo con varios duelos arriba y por eso viví un proceso muy profundo el año pasado, porque venía juntando todo esto y a veces somos muy inconscientes y queremos tapar el sol con un dedo y cuando eso ya no puede ser, es como te decía, es como que siente uno que esa bomba explota y sale todo. Y si no tenemos la ayuda correcta, también vamos a pasarla muy mal. Entonces, muy interesante lo que estás comentando. La verdad que estoy entusiasmada escuchando todo esto. Nada más puedo dar Más, gracias. más tipos de duelo, por ejemplo, a ver, estos componentes van a estar, ¿no? Un cambio, una pérdida y un dolor. Um, Alguien ha tenido un accidente de tránsito, vamos a ponerle. Y producto de este accidente, uno de los miembros, vamos a poner una pierna, ha tenido que Ujú. amputarse. Entonces, esta persona está perdiendo una parte física de sí. Pero además de esto,
esta persona era futbolista. Entonces está Mm, perdiendo, y digamos si era futbolista profesional, está perdiendo un trabajo, está perdiendo un estilo de vida, está perdiendo una parte de su cuerpo. ujú, Fíjate que ya no son tres, ya no es un ámbito, ya no tengo mi cuerpo, ya no tengo esta parte de mi cuerpo, ya mi cuerpo no va a funcionar igual, es un dolor, claro. pero Ujú, aparte ya no voy a poder seguir jugando, que a mí me encantaba el deporte, que a mí me encantaba jugar fútbol todos los fines de semana y encima te veía a mis amigos y era como un relax de mi rutina de ujú, trabajo. Ya va el cuarto, ya no voy a poder conectarme mucho con mis amigos. Antes de eso, si era futbolista profesional, ya pierdo mi empleo, pierdo un estilo claro. de vida. Si te fijas como este efecto Ujú, avalancha sí. depende también de las circunstancias que tiene esa persona. Por eso, por ejemplo, en las sesiones tanatológicas, una parte es indagar de cuántas pérdidas o qué pérdidas ha tenido esa persona, no solamente en ese momento, Ujú, sino a lo largo de su vida. claro. Porque como tú lo dices, ¿no? Como nosotros no atendemos duelo, como no tenemos una cultura de esto, Ujú, esas pérdidas que ya vamos teniendo desde pequeñitos. Ejemplo, hago un paréntesis aquí, una ujú, mascota que viene a ser un ser querido donde ya hay un apego, donde hay un vínculo, donde hay una conexión y que de repente esa mascotita ya no esté, tú ya no puedas recibir, entregar ese flujo de amor claro. que tenías hacia esa Ujú, mascotita. Si tenías 8 años, cómo tus padres te dijeron que debías afrontar esa pérdida. Seguramente no te lo dijeron, ujú, seguramente te compraron otra para tapar inclusive claro. ese dolor. Y después, como tú nos comentabas en tu experiencia, ¿no? Resulta que 20 años después, que 10 años después, estos duelos están ahí, ¿no? Como Ujú, saliendo, queriendo saltar del sartén ujú, de nuestra vida. Cerrando este paréntesis de acá, es que realmente me pudiera pasar casi todo el live describiendo todas las claro. pérdidas que Ujú, podemos tener, pero es necesario que podamos identificar al menos las que son más frecuentes y que vivimos y que no nos damos cuenta que también son parte de nuestra vida. Escuchando esto, podemos decir, ah, mira, sí, a mi tía, a mi primo, a este amigo le pasó esto. Los duelos de amistad ujú, también se viven. Una persona que ha sido amiga por 10 años con otra persona y que de repente por este mismo duelo migratorio tienen que separarse y ya no era solamente una amistad, sino hermandad. Cuando yo me voy de este territorio, también pierdo la conexión, también pierdo la compañía que yo tenía con este amigo que era como mi hermano, por ujú, ejemplo. Entonces, hay un montón. Por aquí Yanis nos dice, sí. cuando vives un duelo por un hijo que están enfermos y no sabes cuánto vivirá. Así le pasó a un futbolista mexicano muy joven y ahora es entrenador de fútbol con personas discapacitadas. Esto de aquí de lo que dice Yanis le pasó a un futbolista mexicano, ¿no? Nosotros vamos a atravesar ciertas etapas en los procesos de duelo, donde la etapa final del proceso de duelo es em, qué es lo que puedes hacer o cómo transformas tu pérdida, cómo te reintegras a la vida con un nuevo sentido de vida. Entonces yo ya no puedo jugar fútbol, pero esto que es mi pasión o este deporte lo Ujú, puedo hacer a través de enseñando. Las pérdidas también por las mismas actividades, por el mismo trabajo, ¿no? Alguien que, muy parecido a alguien que bailaba ballet y, por ejemplo, tienen como un rango, ¿no? Donde de tal edad a tal edad pueden hacer este deporte, lo mismo ocurre en el fútbol, o también practicar alguna actividad artística, ejemplo, ballet. Alguien se lesiona, ya no puede seguir de gira, ya no puede estar en las presentaciones de ballet, pero puede resignificar esa pérdida atravesando este proceso, enseñando más personas a bailar ballet, en claro. este caso de acá, ¿no? Ujú, Entonces es importante que nosotros podamos identificar, porque nos decía Yanis y también por aquí, si alguien ha tenido o se da cuenta
que ha sufrido alguna pérdida importante estos últimos días, meses, años, algo que se le venga a la mente, nos puede comentar por acá, ¿no? La pérdida de un hijo es un duelo también de los más dolorosos. Mm. Dijimos, aquí uno puede juzgar la forma y puede decir, mira, que yo he perdido a mi hijo y conozco a alguien que ha perdido una mascotita. En los procesos de duelo no se trata la forma, se trata el vínculo. Puede ser que el mismo lazo de amor hacia un perrito o un gatito implique el mismo dolor que de una madre hacia su hijo, porque esta otra persona tenía a su gatito como si fuera un hijo, ¿no? Como si fuera un ser querido. Ujú. Y de nuevo también se pierde. Esto también, cuando se cambia de una etapa de nuestra vida, implica un duelo también de identidad, en el caso de las mujeres, especialmente en las mujeres. Cuando tienen su primer hijo, yo ya no voy a volver a ser la mujer, se dice. Ahora solamente voy a ser madre y no puedo ser más que madre. Por eso vienen inclusive las depresiones postparto. ¿Será que Ujú. lo voy a hacer bien? ¿Será que no voy a poder? ¿Será que estar a cargo de esta otra personita, pues, será que podré con eso? Ya nunca más voy a volver a ser mujer. Ahora me toca ser madre. Y este es un cambio de identidad. Aquella mujer que se veía, Ujú. que se definía como se definía, ahora le toca definirse como madre también, o solamente como madre. Por aquí Claro. también saludo a Mariel. ¿Cómo estás? Bienvenida. A Loli, una linda noche hasta Roma y más personas que se van uniendo. No sé, hasta aquí, ¿qué te resuena? ¿Qué preguntas te surgen? No, yo estoy muy entusiasmada, como te digo, con toda esta información que la verdad va siendo como un clic en todo lo que yo he estado viviendo. Y no, está muy interesante todo esto que nos estás hablando, porque al final nos damos cuenta que no existe solamente un duelo, que es lo, la mayoría de, cuando hablamos de duelo, como que se me fue la palabra. ¿Lo Es tapamos? como ¿Tal que vez lo ignoramos? no, lo relacionamos todos con pérdidas de muerte, solamente con eso, ¿verdad? Pero ahorita que tú estás hablando y que yo estoy viendo que son diferentes tipos de duelo, ya es como que más extendido. Entonces sí, de esto se tendría que hablar muchísimo más en todos los países e integrarlo como un tema de escuela, para que los niños desde pequeños vayan aprendiendo esto del duelo y que no vayan tapando eso, como, bueno, en mi caso sucedió desde pequeña, ir tapando todos esos duelos hasta que suceda algo que hace que saques todas esas emociones que se van guardando. Entonces, muy interesante. Janice acá dice, un cambio de ciudad o país es un duelo, a veces doloroso también, y ese también lo he pasado, lo he vivido en carne propia, así que está muy interesante. Am, atravesamos etapas. El duelo no es lineal tampoco. Mm. Es decir, que nosotros podemos ver que estamos avanzando en el duelo y que de repente tenemos una sensación de que estamos regresando, de que ya nos sentíamos mejor y otra vez nos sentimos tristes. Mm. Y puedo decirles que también es otra reacción natural en el duelo. Algunas recomendaciones antes de que se me escape esta idea. Es muy recomendable que en el primer año de duelo no tomemos decisiones que sean trascendentales. Es Sí. decir, porque este primer año es un año donde se vuelven a vivir, por ejemplo, fechas especiales, el cumpleaños de esa persona que ya no está, el Ujú. aniversario con esa persona que ya no está, de que nos reuníamos cada mes, por ejemplo, con esa persona y hacíamos esto. Entonces, en ese año esa pérdida es como si se fuera madurando también. Después de este año sería casi que lo normal que el proceso de duelo haya avanzado, pero
con normal no me refiero a que en todos pase, ¿no? Entonces, algo muy recomendable si nos identificamos en duelo y si estamos en menos de un año, es muy importante que no podamos, que no tomemos decisiones que sean muy, muy fuertes, porque es como si estuviéramos nosotros en un proceso de amasarnos, en un proceso de cambiar, en un proceso de purga, en un proceso donde somos como una masita muy flexible. Entonces, una decisión muy trascendental es como si esa masa la hiciera más flexible todavía y más flexible y más flexible. Y lo que se necesita es poderle dar una atención a todo lo que está sucediendo con ese duelo. Pasamos etapas como, por ejemplo, y esto lo habla Elizabeth Kubler-Ross, que es la psiquiatra que es la referente más grande en el tema de tanatología y de duelos, de que el ser humano, al menos en los estudios que ella nos comparte, atraviesa algunas fases. Por ejemplo, la primera que tiene que ver con la negación, aquel momento que nos resulta complicado aceptar que eso está sucediendo. Me voy a separar, ya no tengo a esa persona. Una siguiente fase puede ser que ya tiene que ver con la gestión emocional, la ira. Es que si yo hubiera hecho, no, la ira. Eh, si, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si él o ella seguramente hubiera dicho o no dicho, hecho o no hecho, y como no hice y como no hizo, me enojo, porque tal vez esto no hubiera pasado. La siguiente etapa. Ojo que no son lineales, ¿no? No es una etapa que viene después de la otra, sino que son fases que no son lineales. La negociación, esa parte donde repactamos, muy bien, si yo hago esto, lo podemos hacer incluso con Dios o con las creencias que Claro. tengamos. Si Ujú. yo hago esto, Dios, ayúdame a que esta relación ahora sí funcione o que lo volvamos a intentar o que esta enfermedad se vaya. Pero fíjate que son etapas donde todavía la pérdida sigue siendo, o eso que perdemos sigue siendo la parte central de nuestra vida. Hay una etapa donde, una fase, perdón, donde nosotros sentimos todo el bagaje emocional de una pérdida. Y a esta etapa, Elizabeth Kubler-Ross le dice depresión, que es donde ya sentimos tristeza, añoranza, nostalgia, donde tocamos ese fondo de esa pérdida y empezamos a hacer un poquito esa transición, porque para eso también nos sirve las emociones que nosotros experimentamos en el duelo. Ojo que las emociones que sentimos como tristeza, ira, angustia, incertidumbre, miedo, nosotros les decimos que son emociones, o comúnmente se escucha que son emociones negativas. Son Mm. emociones displacenteras. Quiere decir que no se sienten bien, pero no porque no se sientan bien, no quiere decir que tengan, que dejen de tener función. Tienen una función, pero son emociones que no son agradables al sentido. Entonces, por ejemplo, la tristeza es una emoción que nos ayuda a reflexionar. Y es importante en los procesos de trascendencia que nosotros podamos hacer una retrospección y reconocer qué ha estado sucediendo en esa relación que acaba de terminar. Porque si estamos en un proceso de negociación o en negación, en una fase de negociación, en una fase de negación, nosotros podemos decir, pero es que era el hombre, era la mujer de mi vida, era mi alma gemela, como lo llevamos desde la espiritualidad. Por eso casi a mí no me gusta hablar mucho de almas gemelas porque es muy, muy relativo a las creencias Claro. que tenemos. Entonces, como era mi alma gemela, eh, me duele demasiado y no puedo seguir con mi vida porque yo creo que he perdido a mi alma gemela y ahí en los 7.000 millones de personas en el mundo nunca más voy a encontrar a alguien como él o alguien como ella. Es como si a la pérdida le pusiéramos un candado. Claro. Ya perdiste algo que Ujú. nunca más en tu vida vas a volver a tener. Entonces, a través de la tristeza, nosotros sintiendo,
viviendo esa tristeza, podemos darnos cuenta de lo que acabo de decir. Ah, no, espérate, ¿no? Como que hay 7.000 millones de seres humanos aquí, pongámosle la mitad, 3.500 son hombres, pongámosle la mitad, 1.000 millones y algo son hombres adultos, ¿no? Como que sí, voy a tener oportunidad, ¿no? Entonces, pero Claro. esto sucede cuando nosotros le damos oportunidad a esa tristeza para que pueda darnos ese mensaje, ¿no? El mensaje de las lágrimas. Lo mismo sucede con las otras emociones, lo mismo sucede con los otros sentimientos, pero los duelos se alargan y se hacen complicados cuando nosotros negamos el dolor por esas mismas creencias de, si yo siento el dolor, soy débil. Y yo no puedo decir que si yo siendo toda la vida el fuerte de la familia, ahora me van a ver débil. Ujú. No me pueden ver así. O una madre, un padre que en su pensar de ser fuerte para sus hijos piensa que no sentir dolor o no ser vulnerable es ser fuerte. Entonces también es otro de los mitos que viene a derribar este proceso que estamos atravesando. La vulnerabilidad es una fortaleza que no somos conscientes de que existe y de que está habilitada para el ser humano en estos momentos ahora con muchísima más conciencia. Claro. Eh, la última etapa, antes de que, Ujú. de que se me olvide, la última etapa es cuando nosotros hacemos ese viraje, cuando ya pasamos la depresión, cuando ya pasamos la negociación, la ira, cuando ya pasamos la negación, podemos irnos enmarcando en una fase que se llama aceptación. Muy bien, esto ha ocurrido en mi vida. Lo perdí, ya no lo tengo, ya no está. Lo lloré, me dolió. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer con esta pérdida? ¿Cómo honro a la memoria, en el caso de un ser querido que ha trascendido, cómo honro la memoria de esa persona que se fue? ¿Cómo lo quiero honrar? Que si esa persona, y esto es algo de lo que hacemos en las sesiones tanatológicas, si esa persona te hablara, si eso que vives, si ese vínculo que has tenido con esa persona pudiera darte un mensaje o hacerte una recomendación, ¿qué te diría? Si le pudieras preguntar cómo te gustaría honrar su vida, ¿qué le preguntarías? Entonces ya esto no puede ser hecho al inicio. No puede de ninguna manera ser hecho al inicio, Ujú. porque nosotros necesitamos atravesar estos momentos claves de vivir la experiencia, de este desafío tan grande que tenemos en nuestra estructura emocional, de vivir lo que sigamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Una vez es como decir, primero vas a desayunar, luego vas a almorzar, luego vas a cenar y luego sí te vas a preocupar por no sé, esa última merienda o esa última Ujú. comida. Entonces Ujú. necesitamos vivir lo anterior para llegar a esta parte final que se llama aceptación, donde empezamos a resignificar la pérdida y encontrar un nuevo sentido de vida en todo lo que nos sucede. Vuelvo a decir, no son etapas que son lineales. Empieza por este inicio de pérdida y vivir este dolor hasta esta etapa final. Esto sí es final, esto sí podemos decir que es lineal, que se llama aceptación. Por aquí Ivonne dice, la rabia por comparación, también con los demás pares. No lo entiendo muy bien. Saludos desde México, nos dice Miri. Ujú. Hola, buenas Saludos. tardes. ¿Qué tema tan trascendental nos dice Nancy? Te devuelvo la palabra, Bea. Bueno, Alex, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Entonces, claro, no nos podemos saltar la primera etapa y pasarlo a la aceptación, porque tenemos que vivir todo eso, ¿verdad? Es como cuando entramos a el tema espiritual. Tenemos que pasar todas las etapas también, hasta que llegamos a una aceptación en donde tenemos que hacer esa transformación. Entonces,
sí está muy interesante todo esto y bueno, ¿tú integras la tanatología a tus terapias o esto es una terapia separada o cómo? En eso tengo duda yo. Buena pregunta, Ujú, sí. Yo tengo dos tipos de sesiones, que ok. son las sesiones como maestro de registros akáshicos, que son las sesiones de canalización, de guía, de Ujú, propósito a través de los registros ok. akáshicos. El otro tipo de sesiones son en desarrollo personal, es decir, alguien que uno de los temas, uno de los desafíos más importantes de su vida dice, yo quiero superar este desafío que es el que en estos momentos es el que más me ocupa. Ahí hacemos un proceso de sesiones continuas que a más de dejarse guiar por el corazón, como es en las Ujú, sesiones de canalizaciones, incluyo recursos terapéuticos de todas las formaciones y conocimientos que tengo. Una tercera sesión está dedicada solamente, que son las sesiones tanatológicas, está dedicada solamente a lo que tiene que ver con duelos y pérdidas. ¿Y ok. por qué lo he aprendido o lo llevo de esta manera? Porque en los procesos normales, por ejemplo, en una sesión psicológica, cuando alguien está atravesando un duelo, no puede abordar con las mismas herramientas, es decir, seguir su plan normal. El duelo requiere un tratamiento súper especial. Entonces, para eso está la tanatología, que es esta parte que estudia justamente los duelos y las pérdidas y tiene una visión enfocada en cómo tratar esos duelos y esas pérdidas. Entonces, en resumen, son tres tipos de sesiones. Canalización desde los registros akáshicos, procesos de desarrollo de un tema particular y también sesiones de pérdidas, que son las sesiones tanatológicas. Qué lindo. Qué Y, bonito y que lo hayas llevado de esa manera. Sí. sí, es que justamente empecé a hacerlo por las pérdidas Ujú, sí. que yo había afrontado, especial desde el 2020 hasta el año anterior. O sea, pasé por un montón de pérdidas que Mm, dije, no, es el momento de poder, poder llevar como una claridad a todas estas pérdidas. Algo me debe estar diciendo la vida. Entonces me empecé a formar en tanatología que terminé el año anterior el diplomado. Pese a ello, en las sesiones de procesos de desarrollo personal ya salían duelos pendientes, duelos ujú, congelados, que es un duelo que se quedó mm, allí, se tapó, se enterró, se metió debajo de la alfombra y no se hizo nada más. ¿Qué te parece, Bea? No sé si estamos bien de tiempo. ujú. Si terminamos con algunas recomendaciones para poder tener en cuenta cuando atravesamos procesos de duelo. No sé si te resuena. Claro que sí, tenemos tiempo. Sí, porque, Bien, pues, como te digo, muchas personas no sabemos a qué se refiere este tema y para mí es muy importante. Y ahorita que ya estoy, ya nos diste esta información, es como que mi alma dice, tenemos que aprender un poquito más acerca de eso, porque es importante poder sanar todos estos duelos que tú has mencionado y no dejarlos bajo el tapete, así como tú dices, o guardarlos y guardarlos, porque después se vuelve, como yo le digo, una bomba y eso sale y acá tenemos dos opciones, o nos morimos o tomamos terapia, porque fíjate, en mi caso yo decía esto, si yo no sano todo esto, porque a mí se me juntó muchísimo, muchísimo, estuve a punto de morir, por eso te digo, o nos dejamos morir o tomamos la terapia para empezar ya a sobrepasar todo esto y empezar a ser más conscientes de que todas las cositas que hemos ido pasando pues han sido perfectas y no tenemos que tampoco culparnos por eso, porque de alguna manera nosotros quisimos tapar eso, pero era por no sentir el dolor que causa en realidad. En mi caso fue por eso, no quería sentir dolor. Entonces fui tapando, tapando, tapando hasta que salió. Entonces sí, me gustaría mucho algunas recomendaciones para esto. Ya, muy bien, Ujú, finalicemos con esto. Yo les daba ya un adelanto que una de las recomendaciones es vigilar las decisiones que nosotros estamos tomando cuando estamos atravesando un proceso de duelo
que no sean tan trascendentales o que no sean cambios muy grandes, porque el cambio que estamos viviendo ya nos está llevando a modificar ciertas cosas, ¿eh? Y no tenemos todavía la capacidad de darnos cuenta, no tenemos todavía la capacidad de darnos cuenta, entonces hasta que se active esta capacidad de darnos cuenta, es necesario que al menos en este primer año tratemos de ser muy vigilantes con nuestras decisiones. Un segundo punto adicional es tener en cuenta las herramientas y recursos de gestión emocional que tenemos. El mayor impacto que vamos a vivir en los procesos de duelo es en nuestra estructura emocional. Y si nosotros somos personas que ante las emociones no sabemos manejarlas, bien sea que porque nos desbordamos o bien sea porque evitamos sentir estas emociones, esto va a hacer que el duelo sea más complicado, sea más difícil de sobrellevar, pero cuando nosotros tenemos herramientas de conciencia emocional, de gestión emocional, es más fácil que cuando venga una tristeza, que cuando nos sintamos con mucha incertidumbre en eso que estamos atravesando, podamos sentir y vivir esas emociones. Y un paso más allá en la conciencia emocional, que es escuchar qué te está diciendo esa emoción en ese momento. Una tercera recomendación sería tener nuestra red de apoyo. Aquellas personas que cuando vivimos algo muy complicado son para nosotros justamente eso, esa red que nos permiten no caer hasta lo más duro de la situación que estamos viviendo. Son esas personas que no necesariamente tienen que ser familiares, pero que sí puede ser una o varias personas que simplemente están allí. Y es que em, algo que quien está viviendo un duelo, quien vive una pérdida muy profunda, no necesita tener al mejor consejero como parte de esta red de apoyo, alguien que te diga las palabras, el discurso, la motivación que tú seguramente necesitas. La red de apoyo, la función primordial es la presencia. La presencia es una forma de amor que todavía nosotros no tenemos presente y consciente. Entonces, esa es la función principal de una red de apoyo. Y esto creo que despega un 3.2 en recomendaciones, porque alguien puede decir, y bueno, si yo tengo un ser querido que ha tenido una pérdida, un amigo que ha tenido una pérdida, ¿cómo le puedo ayudar? Tu presencia, nada más que tu presencia. Muchas veces buscamos cuáles serán las mejores palabras. Y quienes hemos estado en duelo sabemos que inclusive no necesito que me digan cosas que ya me están diciendo muchas personas, que ya cálmate, ya va a estar bien, ya va a pasar, que debes ser fuerte, lo que sea, solamente necesito saber que tú estás allí. Eso como 3.2. Como cuarto punto, tiene que ver con mucha conciencia. Y es con lo que le dijimos al inicio, ¿no? El proceso de duelo o el duelo es una respuesta natural a un acontecimiento natural. Es natural en el ser humano que vayas a perder algo que tú valoras, atesoras. Y es natural en ese proceso que tú vivas el dolor, como lo estés viviendo. Número 5 me parece, ¿no? Sí. Lo que no es natural es que tú sigas aferrado a ese dolor ya años y años y que tu vida entera se base por lo que has perdido, porque ahí ese duelo no está hecho. Número 5.1. Está bien que te permitas recibir ayuda. Está bien que busques ayuda con lo que estés atravesando en estos momentos. Diría que también es parte natural de la vida del ser humano y para ello también he visto que muchos duelos se presentan en la vida de muchas personas precisamente para enseñarles eso, que está bien no ser el fuerte de la familia, que está bien no ser el
el que no le afecta nada, que está bien que puedas ser vulnerable y que está bien que puedas pedir y permitirte recibir esa ayuda. Creo que son los más importantes que pudiera mencionar en estos momentos. No sé, tú veas si agregarías algo más o por allí. Yo agregaría que buscaran a Alex para que les pudiera Muchas dar esta gracias. ayuda. Y bueno, que va a quedar acá en la descripción su nombre para que ustedes puedan ir y le puedan preguntar, hacer las preguntas. Que sí, la verdad que les invito a todos los que nos están viendo que hayan resonado con esta información y que se hayan dado cuenta de que han vivido muchos duelos desde su infancia, porque estoy segura de que así es, y que los han ido dejando como a un ladito pensando de que no pasa nada. Les recomiendo que vengan y tomen una sesión con Alex, porque los va a encaminar a que ustedes se puedan sentir libres. Porque en realidad cuando estamos con estos duelos, a veces no nos sentimos libres. Entonces, eh, yo muy agradecida por toda esta información. Atentamente lo voy a escuchar de nuevo para poder anotar todo, las recomendaciones y la información que nos diste al principio, porque sí, como te dije, resoné con mucho de lo que dijiste y agradecida por toda la información que nos has traído el día de hoy, Alex. Valoro mucho tu tiempo y que hayas venido a compartir a este espacio y que nos hayas compartido a todos y todos los que lo vayan a ver en diferido también les invito, si resuenan, que vayan y contacten a Alex para que puedan hacer esta sesión que es muy importante. Es como un regalo que se pueden dar para este año, que estamos viviendo también etapas muy cambiantes, pero que también tenemos que saber que no es lineal, como dices tú, Alex, acerca de este tema de los duelos. No es lineal el proceso que estamos viviendo. Entonces, gracias infinitas por toda esta información. Pues nada, gracias a ti, Bea, por la invitación. Como te decía al inicio, es, hace algún tiempo no había hablado de duelos, así que me pareció maravilloso el espacio para poder hablar nuevamente, para poder recordar a a las personas que lo que hayan vivido, lo que estén viviendo, no es algo sobrenatural. Todo lo Ujú, contrario, es algo que todos los seres humanos en algún momento, en estos momentos, estamos atravesando y que también parte de eso que atravesamos es que podamos, podamos vivir nuestra vida ya no del mismo modo que va a ser antes de esa pérdida, eso es imposible, pero sí ujú, que podamos vivir nuestra vida con un nuevo sentido. Eso es lo que yo siento claro. que me han aportado mis propias pérdidas. Yo veo un antes y un después, un Alex de antes de esta pérdida, un Ujú, Alex después de esta pérdida de acá, un Alex de antes de esta otra pérdida de acá, un Alex de después, y ese Alex de después de esa pérdida siempre es una versión mejor de ese Alex de antes. claro. Entonces eso me lleva en mis procesos, por ejemplo, y es algo que me encanta ver cuando ya finaliza una sesión, un proceso tanatológico, cómo podemos agradecer por ese cambio tan profundo que hemos vivido, cómo podemos honrar la vida de esa persona, ya no desde nuestra cárcel o desde Ujú, nuestro dolor, sino ya desde nuestra libertad, de nuestro amor, desde un nuevo sentido, desde una nueva vida. Al final todos los seres humanos sabemos a dónde vamos, ¿no? O sea, ujú, alerta spoiler, claro. sabemos qué va a pasar al final, Ujú, al final de exacto. nuestra vida. Nadie se va a librar de ese último momento. Pero Ujú, cuando nosotros sabemos sobrepasar estos pequeños peajes de cambios profundos, ese, nos estamos preparando inconscientemente a que ese último momento sea, a ver, ¿qué palabra utilizaré? Sea con mucha conciencia, sea con mucha conciencia ese último momento de transformación. Y pues nada, gracias a ti y encantado de estar acá. Un abrazo grandote hasta allá. muchas gracias, Alex. También un abrazo enorme para ti y para todos los que nos están viendo y las personas
lo van a ver en diferido. Muchísimas gracias por el apoyo y bueno, en algún otro momento estaremos trayendo a Alex también para que nos venga a hablar sobre registros akáshicos, porque ese es el fuerte, creo, tuyo. Yo eso es lo que he visto y bueno, muy agradecida de nuevo contigo, con tu energía tan linda, con este espacio que compartimos y gracias, gracias, gracias inmensas. Cuídense, que tengan una feliz tarde donde quiera que se encuentren o feliz día. Gracias, gracias, gracias.